Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, al canal Discípulos de Dios. En este momento vamos a leer una parte muy importante de la Biblia. Vamos a hablar un poco de un personaje pero muy interesante. Que este libro yo lo recomiendo a todos los que estamos pasando por dificultades para afianzar nuestra fe, para agarrarnos de allí. Cómo hizo este hombre, cómo se agarró, cómo se paró a pesar de dificultades y todo. Así es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Pero para ser fuertes hay que leer, mis hermanos. Hay que leer y saber, porque el que lee la Biblia se llena de sabiduría. Nos llenamos de esa gracia divina. Para tener gracia divina y llenarlos de sabiduría, hay que leer la Santa Biblia, mis hermanos. Hay que leerla. Hay que leer lo poquito que aprende. Uno hay que leerlo. Entonces vamos a leer el capítulo de Job. Capítulo 19. Vamos a ir al capítulo 19. Vamos a ver qué encontramos aquí. Yo he encontrado un poquito, pero vamos a ver de qué se trata más. Pero juntos vamos a ver qué nos quiere decir. Si me equivoco, me corrigen, mis hermanos. Así es que vamos a echarle ganas. Vamos a aprender. Porque hay que perder el miedo. Hay que hablar. Hay que ser predicadores de la palabra de Dios. Así que cada uno a hacer su video, a hacer su canal y a trabajar juntos. Vamos. Entonces, capítulo 19, vamos a comenzar en el versículo 1 que termina hasta el versículo 29. Lo voy a leer despacito porque esto es muy larguito. Vamos a ver. Y se va a comenzar en el versículo 1 diciendo, Job responde. Pero para entrar en la Santa Biblia, para él, primero hay que invocar a las tres divinas personas, que es nuestro Padre Celestial. Así que decimos todos juntos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Job responde, ¿hasta cuándo me cansarán y me acorralarán con sus discursos? Ya me han insultado 10 veces y no se avergüenzan de maltratarme así, aunque de hecho hubiera errado conmigo, ¿estaría mi error? Si quieren triunfar de mí y reprocharme por mi humillación, sepan que es Dios quien me perjudicó y me envolvió con su red. Si grito violencia, nadie responde. Y por más que llamo, no hace justicia. Ha cortado mi camino para que no pase. Ha puesto tinieblas sobre mi sendero. Me ha desvestido de mi gloria. Me ha quitado de la cabeza mi corona. Corta mis amarras hasta que me vaya. Arranca de raíz mis esperanzas. Descarga sobre mí su enojo y me trata como su enemigo. Sus bandas llegan a la vez, se abren caminos hasta mí y acampan a mi alrededor. Ha apartado de mí mis hermanos y todos mis conocidos tratan de alejarse. Ya no me ven parientes ni familiares. Me olvidaron los allegados a mi casa. Mis sirvientes me tienen por extraño. Me miran como un desconocido. Si llamo a mi criado no me hace caso, aunque se lo suplique. Mi alimento le cae mal a mi mujer. Mis propios hijos me encuentran hediondo. Hasta los niños me desprecian y hacen burla de mí.
Me levanto, todos mis últimos tienen asco de mí. Los que yo amaba se han vuelto contra mí. Bajo mi piel, mi carne se deshace. Al desnudo quedan mis huesos como dientes. Apiádate de mí, ustedes, mis amigos, que es la mano de Dios la que me hirió. ¿Por qué persiguen tan cruelmente conmigo como Dios? Y no, y no quedan satisfechos con mi carne. Ojalá que mis palabras se escribieran y se grabaran en el bronce y con un puzón de hierro o un astilete para siempre en la piedra se esculpieran. Bien, sé yo que mi defensor vive y que hablará al último de pie sobre la tierra. Yo me pondré dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Yo lo contemplaré yo mismo y Él a quien veré y no a otro. Mi corazón desfallece esperándolo. Ustedes que tratan de condenarme y buscan pretextos contra mí, teman que la espada los hiera a ustedes mismos, cuando la cólera de Dios castigue las culpas y sabrán entonces que hay al fin justicia. Qué hermosa palabra, qué hermosa, qué hermosa. Qué maravilloso los habla acá. Esto nos habla muy bien, todas las cosas que pasan, cómo sufrió, cómo lo criticaron. Pero aquí Jod se cansó. Jod en el 19. El capítulo 19 del libro de Jod en la Biblia es un momento clave en la historia de Jod, quien está pasando por un intenso sufrimiento y dolor. En este capítulo de Jod se encaja de falta de comprensión y apoyo por parte de sus amigos, quienes han llegado para consolarlo, pero acusan de haber pecado. Jod expresa sus angustias y el sentimiento de haber sido tratado injustamente, tanto por sus allegados como por Dios. Entonces Jod responde. Jod no aguantó más, que lo estaba torturando. Entonces él respondió, ya no aguantaba quedarse callado. Fue cuando empieza a hablar en este capítulo que él totalmente son palabras de él, que las respondió totalmente para quienes estaban allí, que estaban sus tres amigos que estaban allí, que no estaban consolándolo, sino que le estaban tirando leña, lo estaban torturando con palabras, que era un pecador a él ahí, que por eso Dios lo había castigado, que por eso estaba sufriendo, que por eso tenía esa lepra. El versículo 3. En el versículo 3, ya me han insultado 10 veces. Aquí dice que ya lo han insultado 10 veces y una palabra de aliento le han dado, sino que lo han, en vez de ayudarlo, lo han insultado. Entonces, Jod menciona cómo sus amigos lo han traicionado. Jod aquí comprendió que verdaderamente no eran amigos, sino que lo habían traicionado a él. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras relaciones.
Aquí, mis hermanos, tenemos que reflexionar, usted y yo y usted, quiénes son los que están allegados con nosotros, quiénes son los que en verdad van a estar en las buenas y en las malas con usted y yo. ¿Quién en verdad es mi amigo? ¿Quiénes son? Vamos a conocerlos quiénes son. Vamos a ver quiénes son, si en verdad. Porque hay quienes que en las malas lo que hacen se van y lo dejan solo a uno. Por eso, nuestras relaciones y cómo podemos apoyar mejor a aquellos que están sufriendo sin apresuros y juzgar. Tenemos que apoyar a las personas que están sufriendo en los malos momentos, nosotros ahí, mis hermanos, en esas dificultades. En el versículo 6, él sabe que Dios lo perjudicó. Job sabe que la mano de Dios está ahí. Él sabe que la mano de Dios está ahí. Job sabe que está pensando por una purificación. Job está pasando una purificación. Y todos aquí en la tierra pasamos por una purificación para moldear, porque nadie regresa a la iglesia si no es por una enfermedad, por un accidente, por algo que pasó. Siempre regresamos a Dios por algo que pasó. Pero nosotros hacemos un error, que no confiamos en Dios, sino que nosotros hacemos lo contrario, lo de este hombre. Este hombre, en vez de echarle la culpa a Dios, mejor confió en Él, creyó en Él. Y nosotros cuando nos pasa algo, ¿sabe qué hacemos? Dios me lo hizo. Dios tiene la culpa. Dios me lo quitó. Por Dios estoy enfermo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hacemos todos. Echarle la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Tal vez pueda ser una purificación que nosotros estamos pasando en ese momento para ser más llegados, más fuertes a Dios, porque tal vez tenemos algo que los mata. Dios quiere matar eso para ser más fuertes. Por eso Dios puede ser que Él lo está usando para que nosotros reflexionemos en estos momentos. En el versículo 19 dice que toda su familia tiene asco de Él. Yo me pregunto, y pregúntese usted también que está del otro lado, esto que dice. Dice que toda su familia tiene asco de Él. Aquí hay unas cositas que tenemos que tener en cuenta. Que hay desprecio, abandono, injusticia, puede haber envidia. Cuando ya les pasó algo, una dificultad que tenemos, ¡pum! Vaya, no lo necesito, ¡pum! No pagó un mes de renta, ¡pum! Perdió su trabajo, vaya, tiene que pagar. La familia en veces lo tuerce, pero cuando no conoce a Dios. Pero si esa familia lo cree en Dios, lo ayuda, lo protege, su esposa lo amará. Hay que reflexionar bien este tema, estas palabras, el desprecio y el abandono. Hay veces despreciamos a nuestras personas y un abandono les puede perjudicar mal a ellos. En el versículo 25, yo sé que vive mi defensor. Ven, él sabe que Dios vive. Él sabe que Dios existe, que es un Dios verdadero, un Dios vivo y no de muerte. Él lo sabe. Él cree firmemente en eso. Él cree en ese Jesús, en ese Dios que Moisés. Él cree en Él. Y eso que Él creía, la fe de Él era para adelante, no para atrás. Era creer, porque en ese tiempo Jesús no había venido. Jesús no había nacido. Jesús no había resucitado. Entonces, ¿para dónde era? ¿Para atrás o para adelante? Es para adelante su fe. Y yo y usted, mi hermano, hoy tendríamos que tener más fe que Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya nació, murió, resucitó hace 2000 años. Y usted,
yo y usted no creemos. Esa fe tendría que ser más viva y eficaz porque Jesús ya vino y nosotros vemos atrás 2000 años atrás, todo de Jesús. ¿Y a dónde está Patria también? En la Sagrada Escritura. Y así no creemos nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo los llenó el coco. Con la tecnología nos ha lavado el coco, mis hermanos. Hemos perdido el control y los hemos olvidado de esa fe que ese hombre tenía, sin ver ni sin saber que había venido. Y él creía, mis hermanos. En el versículo 17. Él dice, porque cree lo que está diciendo ese hombre. Sí seré yo quien lo veré, mis ojos lo verán. Este hombre creía en la resurrección. No había visto él no vio que Jesús resucitó a Lázaro, que lo iba a ver como ese Lázaro vivo. Como le dijo ella, si no te he dicho que si ves verás la gloria de Dios. Él estaba creyendo en esa gloria, hermano. Job estaba creyendo en esa gloria, que si moría él, pero moría en fe, moría creyendo en Dios, y por eso iba a resucitar el día y iba a ver a Jesús cara a cara, ojo a ojo, frente a frente, lo iba a ver. Por eso él creía y tenía esa fe profunda, eficaz. Por eso creía. Pero a sus amigos les tenía algo preparado también, porque no aguantaba. Les dijo, temed por vosotros, temed por vosotros. Nosotros tenemos que temer cuando estamos, que no ayudamos al hermano, no que lo empujamos a la deriva, lo criticamos ahí. Tenemos que nosotros temer por vosotros. Job les advierte a creer en Dios en las dificultades por las que pasan, y les dice que teman porque la espada los puede alcanzar, que pueden ser castigados por juzgar así. Job les advirtió, les dijo que teman, que teman, que temamos yo y usted, porque la espada los puede alcanzar. El enojo de Dios los puede alcanzar si nosotros, en vez de ayudar, juzgamos, mis hermanos. Si juzgamos. En resumen, nos conforta con la realidad del sufrimiento y nos desafía a cultivar la empatía, la comprensión y la esperanza en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Así es que nosotros no seamos esos amigos que Job tenía, sino que seamos esos amigos de ese Dios vivo de hoy en ayudar a ser mejores personas, porque no esperemos que los alcance la espada de Dios. Así es, mis hermanos, hasta aquí llega esta media reflexión que yo he podido discernir por obra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les deseo que Dios me los bendiga y los acompañe siempre donde estén. Bendiciones.